En un momento internacional como el que estamos viviendo, de redefinición del orden mundial, de las alianzas, de los bloques, la exhibición de armas que ha hecho China en su desfile de la victoria trasciende la mera decisión de sacar pecho, de mostrar poderío con este arsenal variado, que va desde misiles hipersónicos hasta cañones láser. Pekín busca consolidarse como un polo de influencia global y redefinir esos equilibrios. Quiere presentar una alternativa a lo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y que vive todavía tutelado por la hegemonía estadounidense. Por eso hablamos durante los próximos minutos con Manuel Herrera Almela, Senior Policy Fellow and Program Manager en el British American Security Information Council en Londres y profesor asociado al Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa en CISDE. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ese desfile del Día de la Victoria, más allá de las implicaciones geopolíticas que hemos analizado en otros momentos, nos ha mostrado muchas armas que parece que a los expertos les han impresionado, les han sorprendido. No sé, en tu opinión, qué representa la exhibición de esos sistemas de armas, de sus capacidades, así en una primera contextualización, ¿cómo viste el desfile en lo que se refiere a armas? Bien, en este aspecto es bastante interesante porque es la primera vez que vemos, desde un punto de vista realmente de muestra al escaparate público por parte de China, su tríada completa en materia de armas nucleares. En el sentido de que, es decir, ya en el pasado sabíamos que hasta cierto punto los chinos, porque la única capacidad que nunca habían mostrado eran sus bombarderos estratégicos y los misiles asignados a dichos bombarderos, pero sí que sabíamos que existían. En 2019, si mal no recuerdo, hubo una primera muestra de ellos, aunque fuese desde un punto de vista de fotografías, pero hoy lo que tenemos tras este desfile es que los chinos nos han mostrado o han mostrado al mundo su tríada nuclear completa, con todas sus capacidades, sea de ataque aéreo, sea de ataque por agua, submarino, o sea también de su capacidad de disuasión por tierra. Entonces, esto ha sido básicamente la gran muestra de escape al mundo de la tríada nuclear completa por parte de China, que si bien ya sabíamos que existía o teníamos la certeza de que existía, hasta ahora no la habíamos visto completa en toda su capacidad, incluida también con las nuevas armas dentro del proceso de modernización que ha llevado a cabo China en los últimos años. Manuel, supongo que es una pregunta compleja porque no tenemos ni tiempo para ello y además las generalizaciones son difíciles, pero ¿se puede decir que está en primera división en materia de armas? Sabemos que seguramente Estados Unidos tendrá algunos avances porque es la primera potencia mundial, pero lo que quiero es una pregunta cualitativa, ¿no? Esta tecnología armamentística que tiene China ya está al nivel de lo más avanzado que hay en el mundo en armas. Hasta cierto punto se podría decir que sí. Es decir, realmente cuando se inició este nuevo proceso de modernización de los arsenales nucleares, no únicamente el chino, también el ruso y el estadounidense, los que llevaron la delantera, o el primer programa así de grandes modernizaciones, vino por parte de Rusia. Fueron los rusos quienes iniciaron el gran avance de modernización de su arsenal y de actualización de su arsenal nuclear a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades estratégicas del Kremlin. Y, Estados Unidos y China han venido rezagados tras Rusia. ¿Cuál es a lo mejor la gran diferencia en comparación con Rusia o Estados Unidos? Porque Estados Unidos también ha tenido muchos problemas de financiación, al igual que Rusia, para iniciar el proceso de modernización, que lo iniciaron en 2019 de manera ya oficial. Los chinos trataron más, los chinos lo iniciaron realmente un poco más tarde, a lo mejor un año después, pero los chinos lo han planificado de una manera mucho más exhaustiva, mucho más acorde y mucho más con sus necesidades estratégicas a largo plazo para disuadir a Estados Unidos. No olvidemos que, tal y como se plantea ahora mismo el arsenal nuclear chino, el principio de la política de no primer uso por parte de China queda totalmente relegada, aunque no formalmente, porque China sigue defendiendo que la política de no primer uso es su política oficial, pero desde un punto de vista práctico realmente tenemos el desarrollo de una disuasión limitada de carácter global, o en este caso intercontinental, enfocada ciertamente a Estados Unidos. Y los chinos, en comparación con Rusia y Estados Unidos, sí que han sabido planificar eso de una manera mucho más clara, definida, y han inyectado todos los recursos financieros y tecnológicos necesarios para alcanzar su objetivo, que es tener más o menos aproximadamente
1.000 armas nucleares para el año 2030, en términos operativos. Claro, sobre esto te iba a preguntar. El otro día hablando con un militar experto en estas cosas, yo le decía, bueno, al final tienen armas nucleares todos, pues podemos tener esa disuasión, ese miedo a ser exterminado, pero el otro no, el efecto de destrucción mutua asegurada. Y él, aparte de que sabemos que a Rusia ya no le convence y por eso plantea el uso de las tácticas, pero él decía, no, los únicos que tienen destrucción mutua asegurada ahora mismo, con las cifras actuales, son Estados Unidos y Rusia, porque los otros, aunque tengan, no tienen el número crítico de ojivas nucleares para que se consiga ese efecto. Creo que le situaba, te hablo de cabeza, puedo estar equivocado, en torno a 1.500. Claro, China tiene muchas menos. Eso, vamos a decir, es tranquilizador, en tanto en cuanto no va a dar un paso adelante ni va a embarcarse en una lucha así, porque sabe que está en inferioridad de condiciones frente a las 5.500 o 6.000 cabezas rusas y a las algo menos estadounidenses. Pero cuando presentan un desfile el DF-5C, esa arma hipersónica, 20.000 kilómetros de alcance, 10 ojivas nucleares, es como contradictorio, ¿no? Dices, estoy demostrando que puedo llegar a ti. Claro, no. De hecho, desde un punto de vista, y esto coincido también con otros colegas y compañeros en la profesión, es decir, tras haber visto el desfile, y sobre todo, dado el hecho de que se ha configurado un eje en favor de China respaldado por estados como son Rusia o Corea del Norte, se ha configurado ese eje en torno a China con ese respaldo, es evidente, o así lo entendemos yo y varios colegas en la profesión, que el desfile buscaba mandar un mensaje claro y alto a Estados Unidos diciendo tenemos una capacidad renovada, reforzada y seguirá actualizándose y reforzándose en los próximos años para disuadir cualquier opción de Estados Unidos de intervenir en escenarios, intervenir en posibles escenarios de conflicto o escenarios de tensión, digamos, del Asia-Pacífico. Concretamente estoy pensando en dos que son muy importantes para China, que pueda ser la cuestión de Taiwán o la cuestión de la península de Corea. Y el desfile ha girado en torno a eso, en mandar un mensaje claro a Washington diciendo tenemos capacidad de disuadiros y, si es necesario, de alcanzaros con todo nuestro potencial. Parece, como bien dices, que había un intento de impactar. He leído que el Pentágono se ha declarado, pues ha dicho que no se siente disuadido, ¿no? Con la exhibición de poder por exceso de confianza. Esto es retórica entre potencias, porque yo creo que el segundo país más poblado del mundo, con un ejército bien nutrido, con unas armas de este calibre, sí es para ser tenido en cuenta, ¿no? Sí, hasta cierto punto. O sea, yo digamos, la reacción del Pentágono, obviamente, sí se puede asumir como que es una cuestión realmente de carácter, digamos, más retórico que práctico. Ahora bien, no olvidemos que en términos de capacidad de antimisiles, Estados Unidos sigue estando a la cabeza del mundo. Es decir, Estados Unidos sigue teniendo la mejor infraestructura antimisiles del mundo en la actualidad. A lo mejor seguida por Israel, pero en tercer lugar a lo mejor más Rusia. Pero a día de hoy Estados Unidos sigue siendo uno de los países, o sigue siendo el principal país, capaz de repeler un ataque masivo de misiles. O sea, yo creo que es el primer país del mundo que puede repeler de manera efectiva un ataque masivo de misiles. Fíjate, Manuel, pues esto me genera también una duda, que es, has mencionado Israel, y vimos que por colmatación, por saturación, esa cúpula acaba siendo vulnerable. Y si algo tiene Rusia y si algo tiene China, son muchos misiles. Sí, no, de hecho, esa es la razón por la cual la administración Trump se ha embarcado en un proceso de modernización de toda su capacidad antimisilística, con la especie de el Golden Dawn número 2, el 2.0, que replicaría el modelo israelí, pero lo llevaría a un nivel incluso más avanzado y de mayor y más desarrollado que el israelí. Por lo tanto, obviamente los americanos están también avanzando y actualizándose en ese ámbito. Recordemos que la cuestión con los misiles en general siempre es tener capacidad misilística, pero también capacidad antimisilística. Si no, claro, si no llegas a ser vulnerable. Y en el caso chino podría ser también una de las razones por las cuales se pretende sobreenfatizar la capacidad disuasoria del arsenal nuclear chino, porque a lo mejor existe una carencia de capacidad antimisilística.
Manuel, voy a ir terminando la entrevista, pero quiero preguntarte, no sé si esto es más amarillista o no, pero se ha hablado de otras armas, de otras distintas. Se ha hablado de drones invisibles, se ha hablado de perros cibor, se ha hablado de cañones láser, que no sé muy bien todavía para qué valen en un escenario de conflicto moderno. ¿Este tipo de avances también ha llamado alguno tu atención en lo que pudiste observar en las imágenes de ese desfile? Sí, sobre todo la cuestión importante, bueno, más allá de los drones invisibles, los drones no son invisibles, los drones lo que pasa es que tienen la capacidad de resultar indetectables al radar, o sea, Claro. dependiendo de ciertas características. No, yo aquí lo importante que quiero enfatizar son las armas de precisión y alta energía, que son armas que pueden ser útiles para el futuro hasta cierto punto inmediato con respecto a a todo lo que va a ser la guerra conducida o gestionada desde el espacio ultraterrestre, es decir, a través de satélites. Claro. Cualquier arma que no sea una SAT, por ejemplo, que no sea un misil antisatélites, pero que sea sea un tipo de arma que pueda, con un pulso electromagnético, con un pulso energético, hacer que un satélite deje de funcionar, operar y deje de mandarte información con respecto a las posiciones de tus enemigos, es una arma a tomar en consideración. Y yo creo que esa es Claro. la parte que más me ha llamado la atención de lo que viene en el desfile militar chino también. En términos de otras armas que no son nucleares. Claro, ese espacio de desarrollo de las guerras, el espacio ultraterrestre fundamental y no solo el enemigo, ¿no? Sino que también eres consciente de dónde están tus tropas, para la logística, para todo y es básica ahora mismo la información que nos llega desde el espacio para controlar las operaciones. Por eso me resulta muy interesante lo que nos apuntas y con ello vamos a terminar. Manuel Herrera Almela, Senior Policy Fellow, Program Manager en British American Security Information Council en Londres, profesor asociado de CISD. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias y gracias por invitarme. Hasta la próxima.